Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo sobre cómo armar circuitos eléctricos. Estoy emocionado de poder guiarlos en esta práctica, donde aprenderemos los conceptos básicos y las habilidades necesarias para construir nuestros propios circuitos. Ya sea que seas un principiante o alguien con experiencia, este vídeo te proporcionará una base sólida para adentrarte en el fascinante mundo de la electricidad. Comencemos con un circuito en serie. En un circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, de modo que la corriente fluye a través de cada uno de ellos en el mismo camino. Para armar un circuito en serie, necesitarás los siguientes elementos: una fuente de alimentación de 6 voltios, un protoboard para armar los circuitos, una resistencia de 1 kiloohmio, 2 luces LED, cables de conexión. Podemos observar cómo se prenden las luces LED, ya que la corriente fluye a través de cada uno de ellos en el mismo camino. Si se quita un componente en un circuito en serie, el circuito se interrumpirá y dejará de funcionar correctamente. Esto se debe a que, en un circuito en serie, la corriente debe fluir a través de todos los componentes en secuencia para que el circuito se complete. Ahora vamos a explorar un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, los componentes están conectados de manera que cada uno de ellos está conectado directamente a los terminales de la fuente de alimentación. Para armar un circuito en paralelo, necesitarás los siguientes elementos: una fuente de alimentación de 6 voltios, un protoboard para realizar el circuito, una resistencia de 1 kiloohmio, 3 luces LED, cables de conexión. En un circuito en paralelo, la corriente se divide entre los diferentes caminos disponibles. Cada componente tiene su propia trayectoria para que fluya la corriente. A diferencia de un circuito en serie, donde la corriente es la misma en todos los componentes, en un circuito en paralelo, la corriente se divide proporcionalmente entre los componentes conectados. Ahora fusionaremos los circuitos para hacer uno mixto. En este tipo de circuito, algunos componentes están conectados en serie y otros en paralelo. Esto permite una mayor flexibilidad en el diseño y ofrece diferentes rutas para el flujo de corriente. Para armar un circuito mixto, necesitarás los siguientes elementos: una fuente de alimentación de 6 voltios, una protoboard para armar los circuitos, 3 luces LED, una resistencia de 1 kiloohmio, cables de conexión. La corriente total que fluye desde la fuente de alimentación se divide entre las diferentes ramas del circuito. Es fascinante cómo la combinación de elementos en serie y en paralelo en un circuito mixto puede brindar soluciones creativas y versátiles en el diseño de circuitos eléctricos y electrónicos. Un circuito de fotocelda, también conocido como circuito fotoeléctrico, utiliza una fotocelda o fotodiodo para detectar la intensidad de la luz y generar una señal eléctrica en respuesta a ella. Este tipo de circuito es comúnmente utilizado en aplicaciones como sensores de luz, interruptores automáticos de iluminación y sistemas de seguimiento solar. Para armar un circuito de fotocelda, necesitarás los siguientes elementos: una fuente de alimentación de 6 voltios, una protoboard para armar los circuitos, 2 luces LED, una resistencia de 1 kiloohmio, cables de conexión, una fotocelda. Cuando la luz incide sobre la fotocelda, genera una corriente proporcional a la intensidad de la luz. Esta corriente fluye a través de la resistencia de carga, lo que produce una caída de voltaje proporcional. Circuito oscilador rítmico. Es un tipo de circuito que genera una señal periódica con una frecuencia determinada. Esta señal periódica puede utilizarse para producir efectos rítmicos o generar pulsos regulares en una variedad de aplicaciones. Para armar un circuito oscilador rítmico, necesitarás los siguientes elementos: 2
Resistencia 1 kiloohmios. 2. Resistencia 10 kiloohmios. 2. Condensadores 10 microfaradios. 2. LED. 2. Transistores 2N2222A. Cuando se aplica la alimentación al circuito, esto genera una señal de salida que oscila entre dos niveles de voltaje definidos. La frecuencia de oscilación está determinada por los valores de resistencia y capacitancia seleccionados. Los circuitos eléctricos son una parte fundamental de la electrónica y la electricidad en general. Nos permiten controlar y manipular el flujo de corriente eléctrica para lograr diferentes funciones y aplicaciones. Y hasta aquí llegamos en este video sobre circuitos eléctricos. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por los conceptos fundamentales y las prácticas de armado de circuitos. Recuerda que los circuitos eléctricos son la base de la electrónica y nos permiten crear desde simples proyectos hasta complejas aplicaciones tecnológicas. Explorar y comprender los circuitos eléctricos es el primer paso para adentrarse en el emocionante mundo de la electricidad.